Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El objetivo del día de hoy es ver el capítulo 7. El miércoles pasado vimos el 6 y analizamos los primeros 6 sellos. Y antes de pasar al séptimo sello, el capítulo 7 es como un paréntesis entre el sexto y el séptimo. Y el capítulo 7 nos habla sobre dos grupos de personas muy interesantes y muy debatidos en cuanto a su significado. Vamos a ver a los 144,000 y a la multitud con vestiduras blancas. En ambos casos, muchos tratan de identificarlos con la iglesia, asumiendo que es la iglesia. Y bueno, dado que desde el principio que empezamos a estudiar Apocalipsis dijimos que la regla de interpretación que íbamos a usar es que siempre vamos a interpretar de forma literal, a menos que eso resulte en un absurdo. Vamos a analizar cómo de forma literal podemos darle sentido a estos grupos de personas sin la necesidad de irnos a los símbolos. Y vamos a analizar distintas posturas en cuanto a estos personajes y cómo implican en las conclusiones que puede sacar en cuanto a lo que sucederá con la iglesia. Ahora, dejamos ciertas cosas aclaradas en la clase pasada que si no viniste el miércoles no vas a entender cuando las veamos hoy. Así que voy a hacer el diagrama que hemos estado usando brevemente para tratar de ubicarnos en tiempo con respecto al sexto y el séptimo sello. Vimos en la clase pasada la información y todo lo que demostraba que los primeros 5 sellos están ubicados en este periodo. Son 5 sellos, sabemos que aquí son 3,5 y 3,5, ¿verdad? En cuanto a años. Vimos, según la clase pasada, que los primeros 6 sellos de los 7 que iba a abrir Jesús, que estaban en el rollo en la mano derecha del Padre, y que solo Jesús fue digno de presentarse, tomar el rollo y desatar sus sellos, los primeros 5 sellos eran parte de la primer mitad. Y el sexto sello, que es lo último que analizamos la clase pasada, los habitantes de la tierra dice que se esconden entre las peñas y en los montes diciendo que caigan sobre nosotros porque la ira de Dios y del Cordero ha llegado. Y vimos cómo estaba profetizado que el día de la ira llegaría. Así que los primeros 5 sellos estaban ubicados en la primera mitad y en el quinto sello en particular, aunque lo vamos a leer un poco más adelante, había una visión de almas bajo el altar que demandaban justicia sobre los que moran en la tierra. En el sexto sello, bueno, aquí estarían el 6 y el séptimo, aunque el séptimo todavía no lo vemos, sino hasta la clase que sigue, si Dios quiere. En el sexto claramente se especifica que empieza la ira de Dios. Entonces el capítulo 7 está en medio, como un paréntesis entre el 6 y el 7, y nos ayuda a concluir lo que sucedió en este periodo de tiempo. Vimos también en la clase pasada que según las profecías de Daniel, en este periodo, el personaje al cual llamamos el anticristo, el cual Pablo dijo que el espíritu del anticristo ya estaba presente y que hay muchos anticristos, y según la propia definición en el Nuevo Testamento de anticristo es todo aquel que se opone a la enseñanza de Cristo, que un falso maestro es un anticristo, una persona que no reconoce la deidad de Cristo es un anticristo, no nada más es un personaje que tiene poder mundial y ese tipo de cosas, aunque todavía no nos va a decir qué tipo de poder ejerce ni cómo lo ejerce, lo vamos a ver hasta el capítulo 12 en delante. Ya se nos decía Daniel que gobernaría sobre este periodo de tiempo y vimos que la ira de Dios caía sobre todos los moradores de la tierra, y yo hice esta observación la clase pasada. Sí, dado que tenemos 3 posturas o 3 perspectivas en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, las podías ubicar antes de la última semana,
¿A la mitad de la semana o al final? Comenté yo entonces que según las profecías y según lo que el propio Apocalipsis dice, la ira de Dios caería sobre todos los moradores de la tierra en este periodo. Ahora, si la iglesia está en este periodo, tendría que sufrir la ira de Dios. O, como lo comenté, tendrían que encontrar alguna forma de asegurar que hay una protección sobre la iglesia de manera que no le pase nada. Y este es el punto que algunos ven en el capítulo 7. ¿Ok? Dado que la profecía dice, y el propio Apocalipsis dice, que todos los moradores, reyes, capitanes, siervos, esclavos, libres, todos se escondían para que la ira de Dios y el Cordero no los dañase, la iglesia tendría que recibir algún tipo de protección especial. De otra forma, estaría contada con todos los hombres. Ahora, ¿existiría algún argumento que justifique la idea de que la iglesia está en este periodo y que va a ser guardada de forma sobrenatural de todos los juicios? Lo vamos a analizar hoy. Pero entonces, ubicándonos en tiempo, lo que vamos a leer nos va a decir cómo cierra esta mitad y cómo empieza o nos da la pauta para ver las 7 trompetas que aparecen o se manifiestan después del 7º sello. Entonces, leamos el capítulo 7 completo en la Reina Valera 60 y luego empezamos a desglosarlo verso por verso. El nombre del tema de hoy son los 144,000. Dice el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a tierra y mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, vemos que hay 2 grupos de personas claramente distinguibles, los 144,000 y la enorme multitud, ¿verdad? De los 144,000 nos especifica de qué tribu provienen, y de la gran multitud con vestiduras blancas dice que son de toda lengua, tribu y nación. Así que no pueden ser el mismo grupo, ¿verdad? Son 2 grupos separados. ¿Quiénes son estos grupos? Algunos de los 2 grupos es la iglesia. Algunos cristianos aseguran que los 144,000 representan a la iglesia. Algunos no cristianos, como los testigos de Jehová, o digamos que no reconocen la deidad de Cristo, aseguran que los 144,000 son los que se van a salvar. Pero tenemos a otro grupo de creyentes cristianos que aseguran que los 144,000 no son la iglesia, sino que la iglesia es la multitud
de vestiduras blancas que está ahí ante el trono. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? Bueno, es uno, el otro o ninguno de los dos. Así que empecemos a considerar lo que se nos dice primero a los 144,000 y luego después en cuanto a la multitud con vestiduras blancas. Cuando nos dice el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles, ese después de esto hace referencia al capítulo anterior, donde se había abierto el sexto sello. Así que entre el sexto y el séptimo sello está sucediendo esto. Lo único que sucedió en el sexto sello es que toda la gente reconoce que el día de la ira ha llegado. Entonces, eso nos daba la pauta, y dijimos en la clase pasada, que a esto, según Apocalipsis, cuando dice que son los que salieron de la tribulación, este periodo es la tribulación, le voy a poner una T, y esta es la ira. Preguntábamos, ¿la iglesia sufriría la ira del Señor? No tiene sentido. Si la iglesia es la novia de Cristo, ¿Cristo descargará su ira sobre la iglesia? No tiene sentido. Así que no puede ser, pero cuando leamos los 144,000, algunos ven en los 144,000, específicamente en el sello que se les pone, la protección que se requiere para pasar en este periodo sin sufrir la ira del Cordero. Pero leamos lo que nos dice. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjate cómo hay algo específico aquí. La tierra, el mar y el árbol, y los árboles. Que no sople viento sobre ellos. ¿Qué significa o cómo es que no debe soplar viento sobre ellos? Bueno, cuando nos dice también que son los 4 ángulos de la tierra, he encontrado en redes sociales y publicaciones que nuestros amigos ateos aseguran que aquí seguro que la tierra es cuadrada, por hablar de los 4 ángulos de la tierra. Obviamente no se está refiriendo a una tierra cuadrada, sino a los 4 puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Y cuando hace referencia a los 4 puntos cardinales, está hablando de toda dirección, de todas las direcciones. Los ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra y detienen a los 4 vientos de la tierra, estos 4 vientos ya se nos habían mencionado en la Escritura relacionado con los ángeles. Vamos a Jeremías 49:36. Dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde vayan fugitivos de Elam. Y si te fijas en este pasaje, los 4 vientos son aventados por Dios y eso provoca destrucción o juicio sobre Elam, ¿verdad? Zacarías 6:1 al 5. Zacarías 6:1 al 5 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro había caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ahora, los caballos alazanes son caballos rojizos, eso lo puedes ver claramente en la traducción lenguaje actual. Alazanes son rojizos, los negros pues negros, blancos blancos, pero cuando nos dice caballos overos, rucios, rodados, otras versiones simplemente lo traducen como caballos pintos, ¿eh? Entonces, para que nos demos una idea. Y estos 4 no tienen nada que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis que vimos la clase pasada, porque los colores no concuerdan. Aunque habla de caballos, estos son carruajes. Y si hay carruajes, hay alguien a quien transportan. Y aquí es donde vemos la alusión entre un ángel o un mensajero o alguien que lleva los vientos en un carruaje. Y bueno, nuevamente aquí son los vientos que Dios envía sobre la tierra. Ahora, en el caso de Jeremías vimos que estos vientos tienen que ver con juicio, ¿verdad? Veamos entonces cómo Apocalipsis 8, nos adelantaremos un capítulo, Apocalipsis 8, 7 al 8, nos dice que al abrir el séptimo sello, ¿qué son las primeras cosas que serán afectadas? Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde.
El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, en el capítulo 7 nos dice que están deteniendo para que no sea dañada la tierra, el mar y los árboles, ¿verdad? Y en el capítulo 8 lo que sucede con los primeros dos sellos es dañar la tierra, los árboles y el mar. Entonces, ¿qué es lo que están deteniendo en el capítulo 7 los ángeles? Lo que va a suceder cuando se abra el séptimo sello, el juicio de Dios, la ira de Dios sobre la gente. Entonces, nos dice el apóstol Juan que lo primero que vio es que algo está deteniendo el avance del séptimo sello, algo está impidiendo que aún no se lleve la ira a la tierra, la ira de Dios a la tierra, porque algo tiene que suceder. ¿Qué es ese algo que tiene que suceder? Leamos el versículo 2 y 3, Apocalipsis 7, 2 y 3. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aquí el punto es que no se puede iniciar la ira de Dios sobre los moradores de la tierra hasta que estos sean sellados. Siervos de Dios sellados. Ahora, sabemos, vamos a 2 Corintios 1:22, que la iglesia ha sido sellada. Dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que, ¿quiénes son estos que no van a recibir las consecuencias del juicio, de la ira de Dios, y que serán sellados? Esto lleva a algunos a pensar que son la iglesia, porque la iglesia es sellada y guardada por Dios. Ahora, el punto interesante aquí es que este sello tiene que ponérsele a estos individuos en este periodo de tiempo. Quisiera que lo viéramos aquí. Si antes del séptimo sello se va a sellar a estos individuos, eso implica que los 144,000 en cuestión pasaron este proceso, ¿verdad? Y si les van a poner un sello antes de los juicios, ese sello tiene que ver con protección de lo que va a pasar. Así que los 144,000 van a estar desde el inicio hasta el fin en la última semana, ¿verdad? El sello lo están recibiendo después de la tribulación. Después. No los protegió aquí ese sello, ¿verdad? El sello tiene que ver con lo que va a suceder respecto a la ira de Dios. Ahora, busquemos en la Escritura si hay sellos similares que Dios haya utilizado para proteger a alguien de la ira de Dios o del juicio de Dios o del castigo de Dios. Y tenemos un ejemplo en Éxodo 12, 12 y 13. Éxodo 12, 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y aquí es un caso que todo creyente, todo cristiano sabe, ¿verdad? La sangre en el marco de la puerta era para protección de los juicios. Hernán, pero pues aquí se lo están poniendo en la puerta, no a las personas. Y esta marca o sello protegía a los que estuvieran dentro de la casa, ¿verdad? Así que vamos a otro que encaja perfectamente. Vamos a Ezequiel 9, 4 al 6. Ezequiel 9, 4 al 6 dice: y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y aquí tenemos un sello en la frente que los libra del juicio de Dios. Así que
encaja perfectamente. No es la primera vez que alguien es sellado en la frente para protegerlo del juicio. Ahora, veamos un poco más de información en cuanto a los 144,000. Cuando leemos Apocalipsis 7, de 4 al 8, nos dice 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Y son tan específicos que nos mencionan las 12 tribus de las cuales provienen los 144,000. Ahora, si la Escritura hace énfasis en qué tribu pertenecen, pudiésemos nosotros tratar de asociar el sello que reciben y los 144,000 con la iglesia. Pudiésemos pensar que la iglesia de alguna forma está relacionada con cada una de estas tribus. La verdad, no habría forma posible de relacionar la iglesia con las tribus, porque no hay forma de hacer ese rastreo. Y sobre todo, la iglesia, sabemos que después de la persecución en Jerusalén, empezó a componerse de gentiles que no tienen nada que ver con los israelitas, y que sería imposible que solo los israelitas de la iglesia van a ser salvados. O sea, es totalmente, escrituralmente hablando, imposible hacer una relación entre los descendientes de estas tribus y la iglesia. Pero empecemos primero con el sello. Dice que son sellados los 144,000. Ok, ¿qué es ese sello? Este capítulo no lo revela, pero si vamos a Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. El sello que les iban a poner es en la frente. Y luego Juan nos describe los 144,000 con algo en la frente: el nombre del Padre y del Cordero. Ok. ¿Son estos sellados la iglesia? No lo creo. ¿Por qué? Número 1, el sello de la iglesia es para redención, ¿verdad? Mientras que el sello de los 144,000 es para protección durante un periodo de tiempo delimitado. Número 1. Número 2, el sello que recibe la iglesia es al nacer de nuevo, ¿verdad? Naces de nuevo, recibes el Espíritu Santo, eres sellado para redención. Y en este caso, los 144,000 son sellados después de la tribulación y como consecuencia de que ángeles específicamente fueron a sellarlos. Así que si estos 144,000 necesariamente tienen que estar vivos desde acá, ¿verdad? Porque no puede ser 144,000 que acaban de nacer. Entonces, si están vivos desde este periodo, y estos son 3 años y medio, pues no tienen 3 años y medio de edad. Tienen que tener todavía más tiempo con vida atrás. Si estos son la iglesia, fueron sellados al nacer de nuevo, y no tendría sentido que apenas estén siendo sellados para este periodo de tiempo. ¿Sí me explico? Ese sello no tendría nada que ver con el que recibe el creyente al nacer de nuevo. Tercero, el sello de la iglesia es recibido por todo aquel que cree en Cristo, o sea, gracias, de toda lengua, tribu y nación, ¿verdad? Cualquiera que crea en Cristo, indistintamente si es israelita o no. Mientras que los 144,000 son específicamente descendientes de las tribus de Israel. Así que no podrías hacer la relación tampoco, ya que cualquier gentil puede estar sellado por Dios. Los 144,000 claramente se especifica que son israelitas. Otro caso es que por la función del sello, es decir, este sello es para protección, sin embargo tenemos en toda la historia de la iglesia bíblica y desde el punto de vista histórico, que han sido apedreados, aserrados, decapitados, crucificados y torturados hasta la muerte. En el caso de los 144,000, ese sello evita que sufran la consecuencia, pero los cristianos, los que han sido sellados, sí han sufrido a lo largo de la historia, lo cual no tiene sentido con la identificación que reciben los 144,000. Ahora, el sello que reciben en las frentes, que Apocalipsis 14 nos dice que tienen el nombre del Padre y del Cordero, sería imposible asociarlo a la iglesia, porque si leemos Efesios 1:13, por favor, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, ¿cuál es el sello según este pasaje de la iglesia? ¿Es algo en la frente? No, es el Espíritu Santo.
Ahora vamos al 4:30, ahí mismo, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, un argumento más en contra de que los 144,000 sean la iglesia es que estos se dice que reciben el sello en la frente. Pero si el sello es el Espíritu Santo, es imposible que lo asocies a la frente. Y sobre todo sería imposible que hasta este punto apenas sean sellados con el Espíritu Santo, ya que estuvieron vivos desde tiempo atrás. ¿Me explico? Ahora, el sello no coincide. Los 144,000, asociarlos con la iglesia presenta problemas indistintamente del sello. Por ejemplo, no hay razón alguna para considerar los 144,000 como algo simbólico, ya que se nos especifica que son 12,000 de cada tribu. Hazle matemática y te salen 144,000, ¿verdad? Otro, el periodo en el que aparecen los 144,000 es un periodo de juicio e ira, de los cuales la Biblia claramente enseña que la iglesia no es puesta para ira. Seremos librados de la ira venidera, así que no concuerda. El creyente es sellado desde el nuevo nacimiento, así que no es necesario resellarlo. Y dado que el pasaje hace especial énfasis en la ascendencia física de los 144,000, no hay forma de rastrear a las iglesias, a los creyentes de la iglesia, con esas tribus. Entonces, ni por lado del sello, ni por el lado de los 144,000 cuando se especifica de qué tribu provienen. La verdad, si tú quieres asociar los 144,000 con la iglesia, tienes que tomarlo todo en sentido simbólico. No podrías tomar nada literal de lo que se dice ahí, porque si lo tomas literal, resulta incongruente asociarlo con la iglesia. No tendría sentido. Entonces, ¿quiénes podrían ser estos? Vamos a Romanos 11, 25 al 31. Romanos 11, 25 al 31 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Que Dios tratará con Israel hasta que haya entrado el último de los gentiles, ¿verdad? Que haya entrado el último de los gentiles tiene que ver con la iglesia. Los pactos con Israel son solamente para los israelitas, los gentiles no tienen nada que ver ahí. Pero si Pablo nos dice que este es un misterio, y cuando entre el último de los gentiles, entonces se cumplirá la profecía de que Dios quitará de Jacob la impiedad, eso implica que después de que Dios, el último de los gentiles, haya formado parte de la iglesia, Dios trataría con los israelitas, que según Pablo están en desobediencia, no reconocen a Cristo como Dios, como su Salvador. Entonces implica que al final de los tiempos Dios tendría un trato especial para con Israel. Y dado que vamos a ver un poco más adelante, vamos a Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos 144,000 que no los puedes asociar con la iglesia son primicias. Son los primeros frutos de algo. ¿De qué? Bueno, si consideramos lo que el apóstol Pablo nos revela, si después de que entre el último de los gentiles, Dios trataría con los israelitas, los primeros con los que va a tratar serían los 144,000. De manera que no habría forma, ni siquiera por la parte de Romanos, de establecer que estos 144,000 son la iglesia. Tiene que suceder algo con los israelitas después de que el último de los gentiles entre. Ahora, no hay ningún problema en establecer que estos sean plenamente israelitas. No nos mete ningún conflicto bíblico ni desarmoniza con la escritura el hecho de que sean israelitas. Y dado que el sello para protección, como lo vimos en Ezequiel, y
las profecías tocantes al retorno de los israelitas o cuando Dios quite su rebelión, no genera ningún problema en que estos 144,000 no tengan nada que ver con la iglesia, sino que son simplemente israelitas. Así que, partiendo de eso, es muy complicado, sería muy difícil tratar de encontrar la iglesia en ese punto. ¿Me explico? La única forma de hacerlo es tomarlo todo como un símbolo. Pero si todo lo tomas como un símbolo, ¿de dónde obtienes la certeza de que tu símbolo es correcto? En la clase pasada, cuando vimos los 4 jinetes, el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo, es blanco, rojo, amarillo y negro. Y yo dije, pues son los Power Rangers, ¿verdad? Y yo podría usarlo como evidencia contundente de que al final de los tiempos los Power Rangers van a venir. Porque es un símbolo, tienes al Ranger blanco, al Ranger rojo, al Ranger amarillo y al Ranger negro. Peligro venga el Ranger verde y les dé una mano. Es un símbolo que yo le puedo poner y que ¿quién me puede demostrar que estoy mal? No hay forma de asegurar que un símbolo es correcto si simplemente lo pones encima de la escritura para llegar a la conclusión que tú quieras. Por eso estamos evitando al máximo la simbología, a menos que la propia escritura nos diga que es un símbolo, ¿verdad? Bueno, luego, consideremos lo que nuestros amigos testigos de Jehová dicen al respecto. Ellos aseguran, y fíjate, y lo quiero señalar porque esta es una de las consecuencias de no interpretar literalmente la escritura, sino de tratar de ponerle tus propias conclusiones y simbolismos. Nuestros amigos testigos de Jehová, y lo estoy tomando de la página oficial de los testigos de Jehová, dicen que estos 144,000 son los creyentes que tienen la esperanza celestial, son los únicos que entrarán al cielo, según ellos. Y la multitud de vestiduras blancas que se menciona bajo el altar, dice, esos son todos los demás que no van a poder entrar al cielo, sino que van a ser dejados en la tierra para siempre, apartados de Dios o aniquilados. ¿De dónde concluyes eso? Partiendo del texto. De ningún lado. El texto no menciona para nada que los 144,000 sean los únicos que se salvan, para empezar. Y luego, aparte, que la multitud sean los que se van a quedar en la tierra sin Dios para siempre. Contradice el texto que dice en el propio capítulo 7 que estos son los que el Cordero pastoreará y los llevará a fuentes de aguas. Ese es uno de los riesgos más graves de la simbología puesta encima de lo que la Escritura dice. Porque es imposible que por medio del estudio de la palabra llegues a semejante conclusión, ¿verdad? Ahora, quienes estén familiarizados con las 12 tribus notarán algo extraño. Cuando se listan las 12 tribus, los 12,000 de cada tribu. No sé si alguien lo notó. Por ejemplo, empezaría con una pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Y es una pregunta capciosa, así que piénsenla bien. Van a decir 12, ¿verdad? Bueno, tendríamos que separar. ¿Estás hablando de hijos naturales o incluyendo a los adoptados? Porque en el texto, cuando Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y Efraín, es una bendición que solamente el padre puede dar a los hijos. Y eso implica que los está adoptando. Así que son 14 los hijos. Las 12 tribus más Manasés y Efraín, hijos de José. En el listado de las 12 tribus no está nombrado Dan, pero está nombrado Manasés. Y no está nombrado Efraín. Son 12 tribus, pero uno de los 12 hijos naturales de Jacob no está, y en su lugar está Manasés. Pero aparte tenemos otro problema. No está Efraín, pero cita la tribu de José. Ahora, si Efraín y Manasés son hijos de José, ¿quién es la tribu de José? ¿Me explico? Entonces, no está Dan y no está Efraín. Está Manasés y la tribu de José. La tribu de José sería Efraín y Manasés. Así que si no está Efraín, pero sí está en Manasés,
Y hay tribu de José. ¿Quiénes son los que restan de José que no son Manasés? Pues Efraín. El punto es tratar de determinar por qué razón Dan específicamente no está considerado en las 12 tribus y es reemplazado por uno de los hijos de Manasés, y Efraín contaría muy posiblemente como la tribu de José. ¿Por qué razón Dan no está? Y hay una teoría y nada más se las quiero comentar para que estén al tanto de esta postura. Vamos a Deuteronomio 29, 18 al 21. Deuteronomio 29, 18 al 21 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de su corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y la apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. En pocas palabras está diciendo que el que vaya tras la idolatría será quitado de las bendiciones y de su tribu, ¿verdad? Esto pudiese implicar, ya que no es contundente, que dado que la idolatría de Dan era muy grave, haya sido excluido de las primicias, no de la salvación, ¿ok? La redención, vamos a ver más adelante, que se reparte para las tribus, incluyendo a Dan. Pero en este punto particular de las primicias, 244,000, es probable que no haya sido tomado en cuenta Dan por su idolatría. Vamos a Primera de Reyes 12, 26 al 30. Primera de Reyes. Así empiezan las herejías. Primera de Reyes 12, 26 al 30. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y salió de ahí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahora, el hecho de que aquí está Dan mencionado, pues es directo, ¿verdad? De la tribu de Dan. Pero Betel está en Efraín. Así que tanto Dan como Efraín tenían cada quien su becerro. Y fíjate cómo, con tal de que no se le vaya la gente, pone becerros. Tengamos cuidado de nunca estar dispuestos a llegar a este punto de decir que el fin justifica los medios, de que con tal de mantener a la gente en un lugar, tengas que hacer cosas contra escritura. ¿Me explico? Es muy común en las congregaciones que con tal de que la gente no se les vaya, empiecen a adoptar o promover prácticas antibíblicas con tal de tener contenta a la gente. No cometamos ese tipo de errores. Eso es una posibilidad por la cual Dan no fue considerado en cuanto a las primicias. Pero bueno, en este punto no hay forma certera de demostrarlo. El punto es que los 144,000, aún en el caso de por qué Dan pudiese estar excluido, concuerda totalmente con que sean israelitas. No hay ninguna razón para considerarlos con la iglesia. El hecho de querer considerarlos como iglesia es para justificar cómo van a sobrevivir este periodo y cómo le sacas la vuelta a la profecía que dice que todo hombre sufriría castigo. ¿Me explico? Pero si te quitas esa idea y te vas concluyendo conforme lo dice el texto, los 144,000 son judíos y listo. Así lo dice. Si fuese la iglesia, entonces tendrías que demostrar que no son los que están con vestiduras blancas, que ahí son de toda tribu, lengua y nación. Ahora, si estos 144,000 representan la iglesia, se especifican las tribus. ¿Por qué de los demás dicen que de toda tribu, lengua y nación? No concuerda tampoco, ¿verdad? Así que regresemos a Apocalipsis capítulo 7.
versículo 9 y 10. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, consideremos la siguiente postura. ¿Son estos la iglesia? Si estos fuesen la iglesia, ya que tienen vestiduras blancas y reconocen que han sido salvados por medio de Jesús, y más adelante nos dice que porque lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero, y los tienes con palmas en las manos en el cielo, dicen, esta es la iglesia. Y si es la iglesia, eso significaría, según esta postura, que ¿en qué momento fue el arrebatamiento? Bueno, si estábamos ubicando los 5 sellos aquí, el sexto se reconoce la ira de Jehová, pero vimos que aún no viene la ira de Jehová, y tienes a esta multitud en el cielo, dicen, a fuerza tuvo que haber sido aquí, a la mitad. Vivieron este periodo de la gran tribulación, y aclaré que la gran tribulación no es la tribulación que los cristianos viven día a día, ¿verdad? Esta es la gran tribulación, de la cual no ha habido ni habrá jamás, dijo Jesús. Ok, estos que están en el trono, bueno, ve delante del trono, dicen algunos, ya que tienen vestiduras blancas, seguramente representan la iglesia que fue arrebatada a la mitad. ¿Qué opinas? Analicemos qué información se nos da a este respecto para tratar de concluir si estos son la iglesia y por consecuencia el arrebatamiento fue a la mitad. Leamos. Recordemos primero entonces, antes de pasar a otra evidencia, para que no se me escape, recordemos que en el capítulos anteriores, cuando Juan empezó a describir lo que había en el cielo, no vio a ningún alma presente, ¿verdad? Vio a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos y describió una multitud de ángeles alrededor, ¿verdad? De repente ahora tenemos que hay una multitud con vestiduras blancas delante del trono, que ya sabíamos que no estaba, ¿verdad? No estaba y apareció hasta ese momento. Ahora, ¿por qué está ahí? No lo podemos ver todavía, excepto lo que el anciano le dice a Juan, estos son los que salieron de la gran tribulación, pero no tenemos más información, lo veremos más adelante. Nos dice que tienen palmas en las manos. Esto, si nos vamos a Levítico 23:40, Levítico 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Aquí se referencia a una festividad, ¿verdad? Pero el hecho de tomar palmeras estaba relacionado con el gozo de estar contentos con Dios, y lo vimos en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente ponía ramas de palmeras a su paso. De manera que vemos, o algunos dicen, a pesar de que en Levítico era una forma de manifestar el gozo ante Dios, lo vemos cuando se reconoce a Jesús como Mesías, que después todos cambian de opinión, ¿verdad? Pero las ramas de palmera representaban el gozo, la alegría de reconocer al Rey, o cómo se recibía al ungido de Dios. Pero sigamos leyendo para ver lo que los ángeles hacen. Y cuando el anciano diga que salieron de la tribulación, vemos más evidencia. Vamos a leer Apocalipsis 7, 11 al 12. Dice, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que cuando Jesús tomó el rollo, algo muy similar dijeron acerca de Jesús, ¿verdad? Y ahora lo dicen acerca de Dios. Si solamente se lo puedes atribuir a Dios, entonces ¿quién es Jesús? Es Dios. Hay un reconocimiento igual. Ahora, fíjate que los ángeles hacen esto hasta que ven a la multitud con vestiduras blancas, ¿verdad? Al ver a la multitud con vestiduras blancas, se postran y dicen esto. Vayamos a 1 Corintios 4:9 para ver un dato sobre los ángeles. 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte,
pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Eso implica que los ángeles, según las palabras de Pablo, no son omniscientes, ¿verdad? Y están al pendiente de lo que sucede en la tierra, porque ellos no conocen todo el decreto de Dios en cuanto a lo que va a suceder. Sabemos que Satanás y sus demonios lo que quieren es que no te salves, ¿verdad? Que te pierdas, que seas echado junto con él al lago de fuego. Pero los ángeles, si esperan en Dios y confían en Dios, aguardan la manifestación de los hijos de Dios, como nos decía Pablo. Entonces, ¿por qué están felices? Porque están viendo una multitud incontable de personas salvadas. Como ellos no son omniscientes y no saben a ciencia cierta quién se va a salvar y quién no, cuando se presenta esta multitud, le dan gloria a Dios. Así que, fíjate cómo no le echaron porras a los que se salvaron. No les dijeron, bien, qué bueno que guardaron su salvación. No. ¿A quién le dan la gloria porque se salvaron? Al Padre. ¿Por qué al Padre? Dice, oye, Ángel, pues de perder un poquito de crédito a los que... Digo, aquí los trataron bien mal, ¿no? Los trataron bien mal, llegan arriba y dicen, gracias a Dios por ellos. ¿Qué onda? ¿Que no vieron todo lo que batallaron? Esto es importante porque si realmente tú eres quien mantiene tu salvación, las porras deberían ser para ti, porque lo lograste. Pero si es como la Biblia dice, que es el poder de Dios quien nos guarda para que lleguemos a ese día, entonces no es mérito tuyo. Y por eso la gloria va al Padre y no a los individuos que guardaron su salvación. Versículo 13 y 15 en Apocalipsis 7, 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Excelente pregunta, sobre todo para el caso que pretendemos demostrar. Le pregunta a Juan, ¿estos quiénes son? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Qué significa eso? Que Juan dijo, no sé. ¿Verdad? Así que cuando te pregunten algo que no sabes, ¿qué es lo más sabio que puedes decir? No sé. ¿Verdad? En lugar de decir, a ver, espérame, déjame echarme unos cálculos. ¿Qué tal si es esto? Y en tratar de adivinar. No. Eso puede meter en más problemas. Simple. No sé. Lo digo porque muchos creyentes, cuando somos cuestionados, nos avergüenza decir, no sé. Y queremos dar un montón de justificantes y posibles teorías alienígenas y lo que sea, con tal de decir, no, de evitar decir no sé. Así que toma el ejemplo de Juan. Cuando alguien te diga algo y no sabes, no lo sé. En el caso de él sabe que él sabe. Le dice, tú sabes, ¿verdad? No me preguntes a mí. Dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora, ¿son estos la iglesia en el arrebatamiento? Consideremos el primer punto. Salieron de la tribulación, ¿verdad? Si salieron de la tribulación, ¿son toda la iglesia en el arrebatamiento? Es imposible, porque la iglesia está compuesta desde que el Mesías murió y resucitó. Desde aquí hasta, estamos tratando de definir, al principio se van a la mitad o se va al final, ¿verdad? Pero si estos que están a la mitad son toda la iglesia que fue arrebatada, no puedes concluirlo porque aquí dice claramente, son solo aquellos que salieron de este periodo. No es toda la iglesia. ¿Me explico? Son solamente los que salieron de ahí, número 1. 2. Estas personas que salieron de la gran tribulación y que pasaron en este periodo
no recibieron la promesa que se le hace a la iglesia en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estos de aquí no fueron guardados, ¿verdad? Salieron de ahí. Y si están ahí arriba, ¿están vivos o están muertos? ¿Qué opinas? ¿Están vivos o están muertos? Recordemos, vamos a Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían sido muertos como ellos. Así que estos que vemos en el capítulo 7 son los que faltaban por morir mencionados en el capítulo 6, ¿verdad? Si este fuese el arrebatamiento, aquí tenemos un problema enorme que no se puede resolver. El arrebatamiento es un acontecimiento repentino y global, ¿verdad? En este caso fue gradual. Había primero unos y luego otros. Y eso es imposible identificarlo con el arrebatamiento. En el arrebatamiento es los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Ahora, si ya se nos dijo que estos son solo los que salieron de aquí y aparte llegaron en tandas, no puede ser el arrebato de la iglesia. No se puede. Entonces, si la iglesia está compuesta por personas que vivieron y murieron mucho antes de ese periodo, y todos los muertos resucitan en un abrir y cerrar de ojos, es imposible ubicar a esos con la iglesia, ¿verdad? Lo único que podemos decir y concluir a partir del texto hasta ahorita, ya cuando leamos capítulo 3 en delante se nos da más información, pero hasta ahorita son personas que llegaron aquí vivas y que murieron en este proceso por causa de Jesús. No se nos dice cómo ni por qué, solo que por causa de Jesús y de su testimonio. Gracias a Dios nos los va a decir más adelante. Pero con esto ya tenemos suficiente evidencia para asegurar que no es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Fue en tandas y solo los que salieron de ahí. Es imposible que ahí estemos todos. Entonces, versículo 16 y 17 en Apocalipsis 7 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, fíjate bien cómo esta información, lo que va a pasar con ellos, como que no embona con la idea de que reinarán juntamente con Cristo, como se dijo de la iglesia, ¿verdad? Aquí dice que el Cordero los guiará, los pastoreará. Vamos a una profecía sobre la restauración de Israel que dice prácticamente lo mismo, Isaías 49:10. Aquí está hablando sobre la restauración de Israel, pero ya se nos dijo que estos con vestiduras blancas son de toda lengua, tribu y nación, así que no nada más son israelitas, ¿verdad? Pero fíjate, dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. La misma promesa, el mismo destino. ¿Son israelitas? No, ya se nos dice que es de toda lengua, tribu y nación. ¿Recibieron la profecía, recibieron lo que se le prometió a la iglesia, de que serían librados de la gran prueba? No. Ni tampoco se nos dice que reinarán juntamente con Cristo en su trono. Entonces, ¿quiénes son? Hasta ahorita no podemos saberlo. Salieron de la gran tribulación y no son la iglesia. ¿Son parte de la iglesia? ¿Qué opinas? ¿Serán parte de la iglesia o no serán parte de la iglesia?
Según Pablo, cuando entre el último de los gentiles, entonces Dios trataría con Israel. Así que, hasta lo que vamos, los pasajes que normalmente citan para justificar el arrebatamiento al final, hablando de una protección en este periodo, relacionando con los 144,000, del texto no proviene, ¿verdad? No hay justificante. Ahora, los argumentos para decir que nos vamos a la mitad y somos la multitud que está ahí, tampoco cuadran. Hasta ahorita, ¿cuál es el único prospecto del cual no ha dicho nada Apocalipsis? Del principio, ¿verdad? No ha dicho nada. Por eso si yo te pregunto, ¿estos que se fueron aquí arriba son parte de la iglesia? Tendríamos primero que determinar si el arrebatamiento es aquí. Porque si el arrebatamiento fue aquí, estos no son parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo se van a salvar? ¿O cómo es que la sangre del Cordero los limpia si no son la iglesia? Bueno, te hago una pregunta. ¿Cómo se va a salvar Abraham? No es parte de la iglesia, ¿verdad que no? ¿Cómo se va a salvar? ¿Por la sangre del Cordero? Claro. Ah, espérame, ¿la sangre del Cordero no nada más limpia la iglesia? No. Según la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, están predestinados, escritos en el libro de la vida. Y cuando el Cordero viene y se ofrece a sí mismo como sacrificio y recibe el sumo sacerdocio, ¿por quién intercede? ¿A quiénes libra? A todos los elegidos, no nada más a la iglesia. ¿Verdad? Así que si tú dijeras, oye, si el arrebatamiento aquí y estos se salvan, ¿cómo lo explicas? Exactamente igual como se va a salvar Abraham. ¿Verdad? Y David, y Abel, Samuel. No hay ningún problema. Entonces, hasta ahorita, yo creo que reconozco para empezar que no hay nada hasta ahorita que hable de un arrebatamiento aquí. Es más, ni aquí ni acá, ¿verdad? Las conclusiones de ponerlo aquí y acá han sido ideas, símbolos puestos sobre la Escritura que la propia Escritura descarta. Y con eso terminamos el tema de hoy. Entonces, ¿te vas o te quedas en ese periodo? Esa pregunta la hice al principio, ¿verdad? Y nada más quiero ver qué opinan. Entre nosotros nos acompañaban personas que pensaban que se iban aquí, personas que se iban acá, y es respetable. Nada más quiero saber si sigues pensando igual. ¿A quién le gustaría quedarse aquí? Gustaría, ¿eh? ¿A nadie le gustaría? ¿Acá? Menos. Dicen, Hernán, es que tú no quieres pasar por ahí, por eso dices que al principio. No ha habido evidencia todavía, ¿verdad? Tiene que haber algo que realmente nos lleve a concluir, pues si no yo solo voy a caer en mi mismo problema, ¿no? Ponerle símbolos en cosas que no hay. Entonces seguimos pendientes con el tema del arrebato, pero hasta ahorita, el capítulo 7, ya encontramos evidencia que refuta las dos posturas en cuanto a la mitad y al final. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Qué podemos aprender en lo que vimos en el capítulo de hoy para nuestra vida práctica, verdad? Porque a veces leemos Apocalipsis y llevamos toda nuestra imaginación al futuro y cometemos el grave error de no buscar aplicar nada de lo que aprendimos en este capítulo. Y si te fijas, desde que empezamos a estudiar Apocalipsis, al final de cada capítulo, te digo la forma en la que nos debemos enfocar en aplicarlo, para que no se convierta en un mero conocimiento teórico que almacenas en tu cerebro, sino que sea información que puedas aplicar. ¿Cómo aplicas lo que vimos hoy? ¿Qué aplicación pudiese tener? Bueno, en medio de tanto caos y dificultad, ¿qué es lo que está haciendo Dios para con las personas que lo van a pasar? Los protege. En el caso de los 144,000, la situación está gravísima, gravísima. Viene lo peor, viene las plagas y castigos que van a destruir la tierra por completo. ¿Qué esperanza tiene aquellos que Dios eligió? Protección. ¿Verdad? Protección aún en medio de la peor dificultad que la humanidad va a experimentar.
Si Dios ha decidido que tú pases por un periodo difícil, pero Él te ha elegido para salvación, te va a guardar. Ya sea que te mueras o no. No sé si me explico, ¿verdad? No te estoy diciendo que va a evitar que te mueras o que va a evitar que te pase algo malo. No. Porque todos estos con vestiduras blancas, ¿les evitó lo malo? No. Entonces, ¿a qué me refiero con que te va a guardar? ¿Dónde está la esperanza del creyente cuando experimente dificultad? La esperanza no está puesta en que Dios va a evitar que sufras. Eso no es bíblico. Ya que la Biblia determina y enseña que puede hacerte pasar o no. En alguna ocasión trataron de matar a Pablo y se escabulló cuando lo bajaban por una canasta, ¿verdad? Por el muro. Y otras veces lo quisieron apedrear y lo apedrearon hasta que pensaban que estaba muerto. Así que podría decirnos Pablo, mira, a veces te va a librar, a veces no. Tienes problemas y estás esperanzado en que no vivas la dificultad, tu esperanza está equivocada. Tu esperanza no debe estar puesta en que se te va a evitar el problema. Tu esperanza debe estar puesta en que a pesar del problema, si tú eres un hijo de Dios, seguirás siendo fiel a Dios. ¿Me explico? Cuando experimentes la dificultad y sientas que ya no crees nada y quieres echar por la borda y quemar tu Biblia y decir que es pura mentira a Dios, que eso sería lo más grave que te pudiera pasar, ya que si Dios permite que te vayas según tus propios razonamientos humanos, según Romanos 1, es porque no eres hijo de Él. La promesa es que a pesar de que pienses que ya no hay esperanza y que vas a terminar rechazando lo que sabías de Dios, Él va a ser fiel para hacerte mantener fiel, aún en los peores momentos de tu vida. Esa es la promesa, no que serás librado del sufrimiento, sino que a pesar del sufrimiento, Él te va a preservar para que te mantengas fiel. ¿Me explico? Eso es lo que pasa con los cristianos en Egipto, que los matan. Oye, ¿Dios los preservó? Claro que sí. Dice, claro que no. Fíjate cómo los mataron. No, es que eso no es lo que la Biblia se refiere en cuanto a preservar. Pongámoslo en términos simples. Si es cierto que la Biblia habla de que estarás la eternidad con Dios o sin Dios, ¿qué es lo peor que te puede pasar? La eternidad sin Dios, ¿verdad? Y si Él ha prometido preservarte, ¿tú estarías dispuesto a intercambiar una vida de felicidad, pero perdición eterna? ¿O salvación eterna, aunque no la viva bien en esta vida? Ese es el contexto bíblico de que Dios te preserve. Así que aquí podemos ver claramente que en medio de los peores tiempos, Dios protege a los suyos y al mismo tiempo preservó a otros, no librándolos del sufrimiento, sino guardándolos para Él. Ahí está nuestra esperanza y ahí está nuestra confianza. ¿Cómo andas en tu vida? ¿Qué dificultades estás pasando? Cada quien lo sabe. El punto es que no te confundas. No digas, yo confío en que Dios no va a permitir que esto me pase. Y toma. Ay, Dios no existe. No. Dios no miente. No. Dios miente, no es fiel. No, el que estás mal eres tú. Que estás entendiendo cosas que la Biblia no dice. Aquí seamos congruentes en esa parte. Claro que yo no deseo sufrir en ninguno de nosotros, si tiene salud mental. Pero estamos dispuestos a hacer lo que Dios haya permitido, porque confiamos que lo que Él haga es para nuestro bien, poniendo los ojos en el futuro eterno, ¿verdad? Así que pidámosle que esto que hemos visto, un ejemplo de cómo lo va a hacer, podamos vivir de forma congruente a lo que estamos entendiendo, ¿ok? Vamos a orar, Señor. Perdónanos por todas las veces que nos hemos quejado cuando nos va mal, por todas las veces que hemos renegado o te hemos acusado de injusto, pensando que nuestro comportamiento, Señor, merece bendiciones. Perdónanos todas las veces que hemos sido tan ignorantes como para reclamarte, Señor, porque no recibimos lo que pensábamos que merecíamos. Tu escritura es clara, Señor, que nada sucede sin que tú lo permitas.
y que el día el bueno y el día malo vienen de ti, que no sucede ni lo bueno ni lo malo sin que tú lo hayas autorizado, y que lo que suceda, Señor, en nuestras vidas no nos afectará porque nada puede separarnos de tu amor. Señor, tu palabra dice que tu poder nos guarda, que tú nos proteges, y tú dijiste que en tus manos nadie podría arrebatarnos. Así que, Señor, enséñanos a comprender que no importa la situación de nuestra vida, siempre estaremos seguros en tus manos. No permitirás que seamos desobedientes, Señor, porque nos disciplinarás. No permitirás que sigamos nuestros vanos razonamientos, porque tú nos guiarás a la verdad por medio de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, confiando en tu palabra, confiando en tu soberanía y en todo el poder que tienes, sabemos que el día que resucitemos y estemos contigo, Señor, el día que vengas por nosotros, el día que vengas por tu iglesia, toda la gloria te la daremos a ti, porque sabemos que no la merecemos, que no somos ni siquiera dignos, Señor, que nuestro pecado nos condena, pero tú en tu misericordia, por medio de tu Hijo Jesucristo, nos has declarado limpios aunque no lo somos. Y por eso, Señor, el día en que estemos contemplándote, sabemos que todo el crédito, toda la gloria y la honra son solo para ti, porque si nos dejases en nuestros vanos razonamientos no te seguiríamos, Señor. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias porque nos corriges, aunque no queremos. Gracias porque no nos das lo que te pedimos cuando eso no nos conviene. Gracias porque eres soberano y haces tu voluntad y que por nada del mundo podemos interferir con tus planes para nosotros. Nadie puede frustrar tus planes y por eso oramos con confianza, sabiendo que a pesar de que somos rebeldes en ocasiones, de que preferimos pecar en lugar de obedecerte en ocasiones, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Gracias por tu enorme gracia derramada sobre nosotros y concédenos ser congruentes conforme vas dándonos entendimiento, Señor, para que todo el mundo pueda ver que no solamente tenemos la cabeza llena de tu palabra, sino que tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor. Gracias por todo. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Por favor, si tu pregunta es de un capítulo futuro, tenme paciencia para verla hasta que lleguemos a ese capítulo, ¿verdad? Así que, pregunta sobre este capítulo. Levanta la mano y te llevan el micrófono. Allá. Tengo la duda si los 144,000 también van a ser sellados con la marca de la bestia. Bueno, no hemos llegado al tema de la marca de la bestia, pero el punto es que si llegaron aquí y se nos va a revelar más adelante que estos son vírgenes y que no se han contaminado, vamos a probar que no habla referente a lo sexual, literalmente hablando, sino en cuanto a la idolatría, por los propios pasajes bíblicos que veremos. Así que cuando lleguemos a ese punto, vamos a establecer cómo es que estos llegaron aquí considerados limpios sin ponerse la marca de la bestia, pero más adelante. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí. Es que ahí está la bocina. Referente a la multitud de vestiduras blancas, no quiero sonar muy necio sobre el tema, pero ¿cómo encajar la idea de que después de la muerte no hay conciencia, cuando estos muertos no precisamente estaban inconscientes y no precisamente estaban inactivos, ¿verdad? Muy buena pregunta. Okay. Pero no quisiera sonar necio sobre el tema, pero me parece interesante. Es válida la pregunta. Y sobre que cada que en Apocalipsis se mencionan a muertos como almas, siempre se les menciona en un estado consciente, estando delante del trono de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿cómo encajar esta idea? Bueno, eso podría resolverse dependiendo de dónde veas el arrebatamiento, ¿verdad? Porque si lo ves aquí al principio, ¿los muertos esperarían la resurrección? No, ¿verdad? Si alguien, supongamos, muere en este periodo y Jesús prometió venir por nosotros,
asumiendo que no te vas al cielo, como una de las posturas lo indica, sino que permaneces, tú permaneces porque estás esperando que vengan por ti, ¿verdad? Pero si esto ya sucedió, el que muere, ¿qué tendría que esperar? Ya no hay nada que esperar, ya no van a venir por él ni nada, y eso justificaría por qué en Apocalipsis, en futuro, después del arrebatamiento, están ahí arriba conscientes, no hay nada que esperar. Ahora, si fuese aquí y los ves aquí conscientes, entonces no podrías tener la postura de que no hay conciencia cuando mueres. Por eso tiene que ver con la ubicación del arrebatamiento. Tiene mucho sentido. ¿Alguien más? Gracias. Pastor, respecto a los versículos donde se mencionan las tribus, ¿verdad? Según yo he entendido, nuestro Señor Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá, pero creo que en su genealogía o en sus antecesores había gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y sin embargo seguía siendo o perteneciendo, o la Biblia lo llama o lo considera como que era parte de la tribu de Judá. No soy de las personas, como te puedes encontrar gente por ahí de que ay, si te apellidas tal, a lo mejor eres judío y que tu sangre es judía y cosas de ese tipo. No soy de esa gente, pero igual, y tú cómo sabes, pastor, por eso pongo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, si en tu ascendencia, no voy a decir si en tu sangre, de alguna manera tú provienes de alguna de las 12 tribus de Judá, de Israel. Y el ejemplo que pues yo lo he entendido así, no sé si está equivocado, el mismo Señor Jesucristo, pues hubo gente en su genealogía, en sus antecesores, que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y no por eso dejó de ser considerado como parte de la tribu de Judá. Por lo que leímos hoy, de que dice 12,000 de tal tribu y 12,000 de tal tribu y... Bueno, ¿cómo podríamos saber si nosotros no venimos de allá? Bueno, habría que primero ver que, según la Escritura, estaba prohibido mezclarse, ¿no?, con otras naciones. Vemos que si eran hechos parte del pueblo no había problema, pero tenía que haber una conversión, por así decirlo, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Ruth, que fue redimida por medio de Booz y forma parte del pueblo. Para establecer que eres israelita tendrías que trazar que efectivamente te has permanecido en ese linaje y no que haya habido un periodo en el que te fuiste y se mezclaron gente con otras. Imagínate que un israelita se mezcló con una mujer griega, por así decirlo, y luego el hijo que tiene se casa con otro que ya no es ni judío ni israelita y se empieza a mezclar y luego estoy yo. Y digo, yo soy judío porque mi tatara salió de allá. Y dices, no aplica porque se perdió el linaje. ¿Me explico? Por eso es que ninguno de nosotros, aunque demostráramos que en algún punto, siglos atrás, hubo un israelita en nuestra línea, no se justifica que seas parte de esa tribu. ¿Me explico? Tuviste que haber nacido de una mujer de esa tribu para que fuese válido. Por eso no podemos rastrearlo nosotros. Y alguien que dijera ahorita que tiene un tatarabuelo judío, no pudiese, ni los judíos lo aceptarían como parte del pueblo. Bueno, de hecho yo estoy de acuerdo en que, no tanto en que nosotros en nuestra condición humana lo pudiéramos demostrar, justificar, ¿verdad?, argumentar, pero yo creo que Dios pues, no necesita que nosotros le digamos ni le demostramos. A Él igual sabe quiénes de las personas que viven, no sé, en México, en Colombia, en Argentina, para Él son considerados de alguna de las tribus de Israel. Ese es mi pensamiento y por eso te preguntaba, ¿tú qué opinas? Bueno, de eso? Si ya quisieras considerar eso, es algo que ya no proviene del texto, ¿verdad? Esa es una idea que tendrías que ponerle para poder darle sentido e identificarlo como la iglesia, que es donde yo parto. Si nos vamos solamente a lo que el texto dice, no hay forma de concluir que es la iglesia. Si tú ya pones ciertas conclusiones o supuestos, supongamos que Dios dice, bueno, Hernán viene del mero Judá y solo Dios sabe, entonces yo sería de la tribu de Judá. Bueno, no hay nada en la Biblia que nos lleve a concluir eso. Ese sería ya un razonamiento que no proviene de la Escritura para llegar a una conclusión. Y es lo que digo, partiendo de la Escritura y del exégesis de la Escritura, es imposible que concluyas eso. Pastor, la segunda y la última, te lo prometo. Antes de la enseñanza del día de hoy te había escuchado decir que
durante la segunda parte de la última semana, de la semana 70, era, por así decirlo, ilógico considerar que Dios, que es justo, iba a permitir que sus hijos, que sus santos, que sufrieran. los redimidos sufriéramos como parte de la ira. Eso fue hasta antes de la enseñanza de hoy. Entonces, por deducción, podría entender yo que olvidémonos del rapto y que abrir y cerrar de ojos. Ok. Según lo que habías dicho hasta antes de la clase de hoy, entendía yo que la iglesia, o lo que llamamos la iglesia, iba a pasar por la gran tribulación, que es la primera parte de la semana 70. La posibilidad. Ok, sí, pero por eso te pregunto. Según lo que has explicado hoy, que porque los hombres vestidos de blanco, que si son parte de la iglesia o no, si entendí bien, pastor, entonces la idea de que lo que nos llamamos iglesia va a estar durante la gran tribulación, o sea, ya no en el juicio, la segunda parte, ok, ya. Okay. La ira, voy a conceder eso, ok. Pero entonces ahora, según lo que nos explicaste, sería lógico que yo pensara que, según lo que has dicho, que ni siquiera durante la gran tribulación, en base a los argumentos que presentaste hoy, los versículos que leímos hoy, que debería de ir pensando en que la iglesia es difícil que vaya a pasar por la gran tribulación, independientemente que si la arrebato, que si te vas aquí, te vas allá. O sea, ¿debería yo de estar ya pensando eso en base a lo que leímos y lo que argumentaste? Bueno, si el argumento para justificar el arrebato es identificar a esas vestiduras blancas aquí, la evidencia que presento o presenté demuestra que es imposible justificarlo aquí. Y si ese es tu único argumento para ponerlo aquí, no tendría sentido. Tendría que ser necesariamente acá. Pero yo dije, no puedo asegurarlo porque no ha habido nada en el texto que diga algo aquí. Entonces, lo más que puedo hacer es que los argumentos para decir que el arrebato es aquí, al identificar la multitud con la iglesia, del texto no proceden. Entonces, descartaría esta y descartaría esta, pero todavía no te doy evidencia de esta. Según lo que acabas de decir, eso, lo último, es si identifico a la multitud como que si fuera la iglesia. Que ese es el argumento más común para los que ven el arrebato aquí. ¿Me explico? Tendrías que encontrar otro pasaje que justifique que te vas aquí a la mitad. Pero ese, por medio del texto, sería imposible porque es gradual y porque son los que salieron de aquí. En resumen, hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy, esa posibilidad es ya el lenguaje que usas tú, que si te vas en medio, que si te vas al final. La parte de te vas en medio o te vas al final, según lo que hemos leído, ya por los argumentos que hemos visto, están siendo descartadas. Y aunque bien dices que no has dicho nada de la primera, pero pues no necesitamos ser tan inteligentes para entender que si ya descarté dos y nada más queda una, pues... Sí, pero ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, no puedo decirte nada más, mira, como descarté y esta, pues por lógico es esta. No, tiene que haber evidencia en Apocalipsis que nos apunte aquí. Por eso, lo más que he llegado hasta ahora es refutar esta y refutar esta por el texto. Pero no te he comprobado esta. Dame chance. Gracias. Ahí atrás hay otra pregunta. Bueno, sí. Buenas tardes. Buenas Yo tengo tardes. una duda del Espíritu Santo, ¿dónde queda? Cuando se da el arrebatamiento y luego los que se quedan a mitad, A ver, dices ya no va a haber el Espíritu Santo ¿Dónde? en esos primeros 3.5 y los otros, esos 7. Porque, bueno, son El 3, Espíritu o sea, Santo, pregunta si el porque Espíritu Santo va a estar aquí. sí, ¿En qué sentido? pues es la comunión con Dios. O sea, por ejemplo, los que se quedan en los primeros, los sellados que están ahí en los primeros 3.5. Los 144,000. Unos se van a morir como mártires y otros todavía conscientes. Bueno, los 144,000 ninguno se muere, ¿verdad? Ok, sí, esos no tienen el Espíritu Santo. Ah, no sé. Bueno, una teoría. No he dicho que no, ¿verdad? Bueno, no sé si más adelante en Apocalipsis venga esa confirmación, ¿verdad? Pero pues es una comunión con Dios que Ahora, tienes y pues si no están incrédulos de Jesús, pues bueno. Es que una bueno, teoría. me voy a adelantar un poquito nada más. Ajá. Hace rato hicieron la pregunta de que, bueno, ¿cómo es que los de la gran tribulación, los que salieron de ahí y murieron, Ajá. cómo fueron guardados? Ahora,
Fueron si guardados. estos enfrentaron la muerte y todo y se mantuvieron fieles, Ajá. ¿es algo que le puedes atribuir a la persona? No, pues eso ya era Es que predestinación. fíjate, he estado dando tips que más adelante iba a explicar con más detalle, pero yo dije, los que están salvados con vestiduras blancas, la gloria no es para ellos, Es Dios. es para el Padre. Ahora, si es para el Padre, entonces es porque Él los preservó. ¿Cómo preserva a Dios? ¿Por medio de qué? De una promesa del Espíritu Santo. El Una Espíritu promesa Santo. con el Espíritu Santo. Pero como no hemos visto nada de lo de aquí, no puedo sacar conclusiones todavía. Pero para que estos se mantengan fieles, a pesar de que les cueste la muerte, se requiere el poder de Dios, la capacidad de Dios Ah. para hacerlo. Pero lo Entonces- veremos más adelante. Entonces está el Espíritu Santo. Ok. ¿Alguien más? Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, a lo mejor para muchos va a ser obvia, pero yo siempre he tenido duda a qué se refiere cuando dice que entre la plenitud de los gentiles. Hasta ese momento todo Israel será salvo. Y yo lo entendía como que hasta que se le comparte a la última persona que esté alejada en la última isla, ¿a eso se refiere? Bueno, la plenitud de los gentiles sería la totalidad, hasta que entren todos los gentiles. Por eso, aunque lo vamos a ver más adelante, sí, tiene que completarse el número de los que Dios determinó que serían agregados a la iglesia. Y el último que entre desencadena lo que Pablo dice, entonces volverá hacia Israel y se cumplirá la profecía de que quitará la impiedad de Jacob. O sea, lo ve como eventos separados. Se tiene que cerrar el número de los gentiles que entran a la iglesia para que después Dios trate con Israel. O sea, ¿qué quiere decir? ¿El último que pertenece a la novia? Porque no quiere decir que al último que le compartieron, porque va a haber muchas personas No. que nunca van a creer. Y por decir, los judíos, dice que todo Israel será salvo. Ujú. Entonces quiere decir que hay judíos, pues ahora sí que desde que murió Jesús hasta acá muchos están muertos. ¿Esos van a ser salvos aunque no creyeron en Él? Porque dice que todo Israel será salvo. Bueno, tendremos que recordar las palabras de Pablo. No nada más es el que desciende de Israel, sino el que es según la promesa. Entonces, si es según la elección de Dios, O sea, no es judío natural de No. sangre. Romanos explica claramente que no es eso lo que te hace judío, no es la circuncisión en la carne, sino en el corazón. Es porque sea como que, bueno, ellos sí se salvaron, todos están seleccionados. No. Les puede pasar igual que a un gentil, entonces. a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ambos Entonces, de la misma línea. Sí, por eso me quedaba, dije, ¿por qué entonces todos? Ok. Entonces no es judío como tal, sino No. judío como injerto que le Según la dicen. elección soberana, por la circuncisión del corazón, la renovación de su mente, tiene que haber algo ahí, que más adelante veremos. Ok, gracias. Allá atrás había otra pregunta. Buenas tardes. Yo le Buenas. quiero preguntar, ¿en qué consiste el lavamiento o el emblanquecimiento de las vestiduras? Que eres declarado justo. Que si tus pecados son rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Es decir, no eres justo en las obras, pero eres declarado justo por el sumo sacerdote que tienes, que es Jesucristo. Por la sangre del cordero, Exactamente. por eso dice. Entonces, hay uno oye tantas historias que cuando la gente está enferma y que está en agonía y luego ya finalmente muere y cambió su conducta, pidió perdón y cuánto, y se escucha decir lavó sus ropas, o sea, nada que ver. Ahí sería referencia a la santidad o a la conversión. Pues es que como yo nada más lo he escuchado así y ahorita dije, no lo había visto yo en la Biblia así que dijera. Entonces, si la gente sufre y padece en una agonía, en una enfermedad, nosotros o la gente alrededor piensa que lavó sus ropas o sus ropas fueron emblanquecidas. ¿Por medio del sufrimiento? Sí, No tendría ningún sentido, ¿verdad? no hay sentido en eso. No, porque no es por medio de tu sufrimiento, sino por medio del sacrificio De que la Jesús hizo sangre una del sola vez cordero. y para siempre. Oh, O sea, no ok. se trata de que tú sufras para limpiarte. Eso te llevaría al purgatorio. Oh. El concepto de purgatorio, donde te tienes que estar ahí
padecer un rato mientras te vas limpiando y cuando estás listo ya sales para el cielo. Eso no está en la Biblia. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, Hernán. Cuando tú dices que la iglesia no puede ser el arrebatamiento a la mitad de los 7 años que tú ubicas, que empieza la gran tribulación, para mí los 7 años de la gran tribulación empiezan 3 años antes y medio. Ya habíamos platicado de eso. Y te daba pasajes de Daniel donde dice: bienaventurado y santo el que llegue a 1335 días. ¿Verdad? Pero bueno, ahorita es que la iglesia es por tandas, que no puede ser ahí el arrebatamiento por eso, basándote en el que en el quinto sello dice: vi las almas de los decapitados por la fe bajo el altar, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y justo, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Verdad? Pero ahí dice, estos son los que tienen el testimonio de ellos y por la palabra de Dios fueron muertos. O sea, para mí, ahí encaja Isaías, Juan el Bautista, todos los que murieron, como dice otro pasaje en Hebreos, que dice: para que no fuesen, algunos fueron aserrados, muertos a filo de espada, pero para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, se les proveyó de alguna cosa mejor. Entonces, para mí, cuando pasa los muertos en Cristo resucitarán primero, se refiere desde el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, hasta nuestra época, si estamos vivos, ¿verdad? Primero ellos y luego nosotros. Pero ¿por qué en el sello quinto tú dices que ahí nada más son los que murieron en la gran tribulación? Si dice que ellos son los que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. Sí, por la petición que ellos hacen. ¿Hasta cuándo juzgarás a los que moran en la tierra? Si estuviéramos considerando a todo el historial de los que han muerto, no podrían pedir justicia sobre los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra son los vivos. Y alguien que falleció mucho antes a causa de la persecución, jamás le pediría a Dios que le haga justicia para con los que están vivos aquí. No tendría sentido. El hecho de decir que son los que moran en la tierra nos delimita a un periodo o a personas vivas sobre quienes ejecutaría la justicia. Y en cuanto a las tandas, me refiero a que dicen que esperarán un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus hermanos. Implica que hay un periodo de espera que ya no concuerda con un solo evento del arrebato donde los muertos y los vivos son transformados y llevados. Además, no hay evidencia de que ya tienen, se haya efectuado la resurrección, porque más adelante se nos va a hablar en el capítulo 19 de una resurrección. Entonces, si tú ubicas aquí como el final de la última semana, pues tendría distinto sentido, ¿verdad?, en cuanto a lo que estamos interpretando nosotros. Pero aún tratando de eliminar estos límites de cuando lo estás viendo, el hecho de que piden justicia sobre los que moran y que se les haya dicho que esperen hasta que se complete el número, creo yo son los dos argumentos que dificultan el ver ahí el arrebato, porque ya no es ni representando a toda la iglesia, porque otros murieron y los que los mataron ya están muertos, y porque no es en un solo evento inmediato. Pero luego lo que dice Hebreos del capítulo 13, lo que te dije, que unos murieron a filo de espada, cerrados, no recibiendo lo prometido, a fin de que ellos no fueren perfeccionados aparte de nosotros, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere con que ellos no sean perfeccionados? Pues porque todavía falta un poco de tiempo. Exacto. Hasta que mueran los que también deben de ser muertos como ellos, como Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, y ya que se complete ese periodo de la gran tribulación, la cual no la hubo ni la habrá, como para decir que las copas es una tribulación más grande. Dice que ni la habrá después de esta, ¿verdad? Por eso ahí pienso yo que ahí termina eso. Pero la diferencia es que a estos que estaban en el quinto sello se les dio vestiduras blancas, ¿verdad? Y se les dice que esperen. Pasa el sexto sello y luego, después del sexto sello, vemos que hay otros con vestiduras blancas. Si a los primeros se les dio vestiduras blancas y luego faltaban otros a los que no se les ha dado y luego se les va a dar, entonces esas vestiduras blancas no son la resurrección. En el arrebatamiento no puede ser, porque debe ser un evento solo. Tendrías que encontrar argumentos para explicar cómo es que unos están ahí arriba porque ya tienen un cuerpo glorificado,
mientras que los otros todavía no y tuvieron que esperar, pero que al mismo tiempo esos dos son un solo evento como lo describe Pablo. Ese sería el problema, ¿verdad? Sí, bueno, sería nomás entrar al pasaje de Hebreos 13 que dice que ellos no fueran perfeccionados. Se les dio también vestiduras blancas, o sea, también están esperando el arrebatamiento para juntamente desde Abel, vamos a irnos el primer persona que fue muerta, desde Abel hasta pasando por Juan el Bautista, por Pablo, por todos los que han muerto, ¿verdad? Que ellos no han sido perfeccionados, ellos también están en espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el arrebatamiento y ellos sean perfeccionados juntamente con nosotros. Creo que eso habla Hebreos 13 del arrebatamiento, porque dice en su venida. Pero entonces ahí tú ves tribulación como toda la tribulación que han experimentado los creyentes. Cuando los que van a pasar por los 3 años y medio son los que salen de la gran tribulación. Bueno, pero los que están bajo el altar son todos, desde Abel hasta... Pero no podrían pedir justicia sobre los que moran en la tierra, porque si fueran los de todas las épocas, los que les hicieron la injusticia no estarían morando en la tierra. Ese es el primer argumento. Tendrías que explicar cómo es que todos esos piden justicia con gentes que no los hicieron sufrir ni los maltrataron, ¿verdad? Ahí ese término ya no aplicaría porque ya no sería justicia. Si es sobre los que moran en la tierra, no puedes ubicar a todas las épocas. Bueno, no piden justicia los del quinto sello. Que los juzgue. Dice, ¿hasta cuándo juzgas? Exacto. Nuestra sangre. Y el juicio es para justicia, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo. Y cuando viene el juicio ya son las copas, pero bueno, igual, me quedo igual. Es debatible esa parte. No me ayudaste mucho, pero platicamos. Ok. Muy bien. Cerramos la sección de preguntas. ¿Avisos? ¿Acá había otra? Perdón. ¿Crees en la predestinación? ¿Creo en la predestinación? Sí. ¿A qué te refieres? La Biblia habla claramente que fuimos predestinados. Sí. Bueno, ahí en donde ubica la predestinación, porque son los gentiles y luego los israelitas. ¿No supone que los predestinados se brincan todo eso por la preelección de Dios? A ver, ¿los predestinados se brincan qué? Todo, ¿no? Todo, ¿no? Porque Dios ya los escogió. Pero los escogió para salvación, ¿verdad? ¿Para sufrimiento también? No, Pablo sufrió mucho y era escogido. Entonces brincan eso. No necesariamente, porque vamos a leer más adelante que dice que en este periodo todos se pondrán la marca de la bestia, excepto los que están en el libro de la vida. Okay. Entonces, ese sello que les pone a los israelitas es diferente al sello que narra cuando habla con Jesús con Nicodemo, el bautizo ese y el espíritu que se le da. Sí, esos son los argumentos que propuse. Dado que el sello de la iglesia es el Espíritu Santo y el sello de estos es en la frente por un periodo de tiempo, no puede ser el mismo. Pero ahí según dice, bueno, no te sé la parte bíblica, pero dice que el diablo va a ser desatado en cierto tiempo. Ese sello te evita... Eso viene acá en un periodo de 1000 años después de esto. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Ya no hay más preguntas, ¿verdad?